Bueno, vamos a hablar con Miguel Pons. Él es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Fue subsecretario de Industria y Comercio. Seguramente con Belén también tenemos algunas preguntas para hacerle, pero lo saludamos, Miguel, agradeciéndole este contacto en el Día de la Patria. Felicidades. Feliz Día de la Patria para ustedes, para todos los de la mesa, Belén, para vos, Hugo, también. Una alegría. Bueno, muchas gracias. Ahora se cambia, en este caso, al secretario de Comercio, digo, por la renuncia de Feletti. ¿Eso en sí mismo configura algún tipo de respuesta a una inflación que no para de crecer? Bueno, la fácil sería decir comando de la derrota, comando a casa. La guerra que declaró el gobierno. La guerra que declaró el gobierno contra la inflación evidentemente se está perdiendo. Ahora, esto sería una lectura, diríamos, simplista. Lo más profundo, a mi juicio, está vinculado a entender la dinámica de cómo se toman las decisiones. Este es el segundo acto de una obra que podríamos denominar operativo despegue. El primer acto de esa obra fue la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque cuando en aquel momento desde el Patria se dio la instrucción de despegarse del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Hasta terminaron votando en contra. Correcto. El segundo acto es este. Luego del tema del acuerdo con el Fondo, que por supuesto una amplia alianza de sensatos y responsables, liderado por la oposición, pero también con los sectores del oficialismo que estaban impulsando el acuerdo, ¿no es cierto?, lógicamente, impidieron que sectores más intensos de uno y otro lado, digo, desde los halcones hasta los muchachos del Patria, nos empujaran a default. El segundo acto es, pasado este tema y ya en marcha y en funciones el acuerdo, el tema más grave, sin duda, el de mayor preocupación para la gente es la inflación, que por supuesto, como siempre, le pega a los más débiles. Y entonces la instrucción del Patria ahora fue despegarse del tema de los precios, que de esto se haga cargo el presidente Fernández y Guzmán, y se produce este alejamiento. Entonces, digo, interpretemos esto desde qué perspectiva, y desde una perspectiva política. La expresidenta está convencida que el 23 a nivel nacional ya está perdido, por eso origina hasta hilaridades que el propio presidente de la Nación se postule para una supuesta reelección, y entonces pretende aferrarse a partir de fortalecer este relato de que estamos contra el fondo y estamos contra los que atentan contra la mesa de los argentinos, es decir, recrear el discurso y el relato que ya conocimos para intentar refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Está convencida de que puede quedar o triunfar en la provincia de Buenos Aires aunque se pierda nacionalmente. A mi juicio, creo que es una lectura equivocada. Yo creo que claramente estamos viviendo un final de época y miremos lo que está ocurriendo hoy, 25 de mayo, en los mercados internacionales. Mientras Dow Jones, en Wall Street, mientras el Nasdaq caen un 10%, las acciones de los bancos argentinos están subiendo un 3, un 4, un 10, agarrá Galicia, agarrá Macro, agarrá cualquiera de las acciones. Hoy me llamaron hace un rato de New York, están subiendo las acciones. ¿Por qué? Y porque el mercado se está adelantando a lo que va a ocurrir en el 2023. Esta es mi lectura, por lo tanto, te respondo diciendo que creo que si siguen insistiendo en hacer como que quieren resolver los problemas de la macro, que es la inflación, que son las reformas estructurales, etcétera, operando sobre la micro, vamos a continuar lamentablemente en el sendero que venimos recorriendo hasta el presente. Bueno, una explicación muy política e interesante porque va más allá de la coyuntura, pero en términos del día a día, sobre todo para la gente, que llegue Hank sin demasiadas declaraciones precisas sobre la política económica, pero sí ahora bajo el ala del ministro Guzmán, ¿significa que los precios pueden parar de subir o esto no va a ocurrir? Hugo, lo que vamos a notar y vamos a extrañar seguramente es todo el show declarativo de alto nivel, de alto perfil al que nos tenía acostumbrado Feletti. Tengamos en cuenta que Hunt va a ser un hombre y por lo tanto no esperemos
una cosa declarativa ni de muy alto perfil, sino que ya ha empezado un diálogo, no ahora, yo diría que en las últimas semanas, con los formadores de precio y con los grandes empresarios de Argentina que influyen directamente en estos números que venimos padeciendo. Entonces, me parece que no me extrañaría que de entrada, como ha empezado a trascender, el famoso fideicomiso del trigo quede de lado. Hunt es un tipo con mucha experiencia en los pasillos de Palacio de Hacienda, del Banco Central, hasta del Ministerio del Interior en los tiempos de Frigerio, y yo diría que desde muy chiquito se ha acostumbrado a ser un funcionario, diríamos, todoterreno. Le toca bailar, ahora sí, con la más fea. Pensemos que de los últimos 4 gobiernos peronistas, el de Néstor, los 2 de Cristina y lo que va de Alberto Fernández, es la primera vez que un no kirchnerista va a estar a cargo del área de comercio y de los precios, y por lo tanto de la inflación. Esto no, insisto, no es casual, me remito a lo que dije en la explicación política, y creo que tenemos que mirar con atención porque el cumplimiento de las pautas elaboradas que están justamente esta semana terminando de revisión, la primera revisión por parte del Fondo Monetario Internacional, tiene mucho que ver con lo que vaya a hacer y con lo que deje de hacer Hunt. ¿Belén? Sí, buen día, Miguel. Pensando un poco lo que tiene que ver, bueno, esto con, como decía Hugo, ¿no? La economía del día a día y cómo afecta el tema de la guerra, cómo viene afectando y pesando sobre la inflación. Quería consultarte si no crees que en el tema de retenciones que se está discutiendo hoy en día, en el contexto en el que se está dando el mundo, no hay también o sea, como que la política en un punto mete la cola, porque digo, en este contexto global muchos países están buscando medidas para aliviar el alto precio de los commodities en el mercado interno. ¿Qué te parece? Porque hay desde algunos sectores lo que dicen es, bueno, no toquemos las retenciones, sino subsidiemos la tarjeta alimentar, quitémosle el IVA a los sectores más vulnerables. Pero el precio de los commodities, digo, al resto de las personas, ¿no? A los que no accedemos a la tarjeta alimentar porque vivimos de un sueldo y del trabajo, o sea, nos incrementan igual los precios. Digo, ¿cómo se hace para nivelar de forma eficiente esa alza en el precio de los commodities para que no impacte en el mercado interno? Excelente tu mirada y tu planteo y también la pregunta desde ya. Tengamos en cuenta que antes de la guerra ya venía registrándose un proceso de concentración mundial que había inclusive empezado a generar una incipiente inflación que luego el conflicto a partir de la invasión de Rusia a Ucrania vino a acelerar. Para que tengamos idea, ayer trascendían datos escalofriantes en la reunión del World Economic Forum. Hubo un nuevo multimillonario cada 30 horas, superando los 500 a nivel mundial, y más de 1 millón están cayendo a la pobreza. Y con riesgo riesgo alimenticio. Con riesgo alimenticio. Por eso los países comienzan a preocuparse por una palabrita que para nosotros acá, por supuesto que es desconocida. Hablar de soberanía alimentaria en la Argentina, cuando siendo 44 millones, 47, ahora dicho el censo, producimos alimento para 10 argentinas, obviamente la soberanía alimentaria para nosotros no debiera ser una preocupación. Por eso siempre solemos decir que en Argentina el hambre es un crimen, produciendo esta cantidad de alimentos. Pero otros países lo primero que hacen es cerrar su frontera. Rusia planteó el cierre de las exportaciones de trigo, lo mismo ha hecho India en el último tiempo con alguna de sus producciones. Vietnam ha cerrado la exportación de arroz, es decir, de los consumos básicos de la población. Yo lo que digo es que me parece que técnicamente hasta ahora se ha encarado mal el tema de pretender que poniendo retenciones o aumentando las que hay, se logra desenganchar los precios, porque si el tema fuera desenganchar los precios porque suben los productos para el consumo interno y para la mesa de los argentinos, ¿por qué hay retenciones para la soja, por ejemplo? Digo, ¿no? El otro elemento es que hay que tener en cuenta es que el principal interés de aumentar las retenciones es un fin claramente impositivo. Si uno mira, además, que el pan está hecho con harina, no con trigo,
uno entra a preguntarse por qué entonces... Las restricciones se aplican sobre la materia prima, claro. Claro, ¿por qué el entendimiento es más bien con ciertos grupos de poder de los molinos harineros y no se tiene en cuenta la mirada de los que siempre se ven perjudicados, que son los extremos, el productor y el consumidor? Pero coincido con Belén, a mí cuando salió el tema del pan, lo hablé con el presidente de la Cámara que agrupa a los panaderos, ellos estaban mucho más de acuerdo con subsidiar la demanda, no la oferta. Es decir, que el pan llegue, que se cargue la tarjeta, como vos bien decís, Belén, como una alternativa, directamente con las cantidades de lo que una familia puede, debe o desea consumir. Y por otro lado, que en determinados productos, en determinados consumos, esto tenga un acuerdo que parta esencialmente por sentar en una mesa al gobierno, a los productores y a los industriales, ¿no es cierto?, que son los que en definitiva hacen llegar el producto al consumidor. Teniendo en cuenta no solo los precios internacionales, que por supuesto son récord, sino los costos. Claro. Los costos que hoy tenemos, logísticos, sí. El tema de los costos que hay en términos de la falta de gasoil en el interior, los aumentos que se está dando en cualquier análisis logístico que hagas. Preparémonos para un crash en términos de comercio internacional por lo que está ocurriendo en China, que ha agudizado la crisis de los contenedores. Lo que está pasando en Shanghái, el puerto de Shanghái es monstruoso, para que ustedes tengan idea. Por el puerto de Shanghái pasen más barcos que por todo el resto de Latinoamérica en términos de carga, y me parece que debiera tenerse en cuenta también estos costos, cómo influyen en los productos de primera necesidad que llegan a la mesa de los argentinos, como les gusta decir al gobierno. Correcto, correcto. Miguel, muchas gracias, muy buena la explicación, interesante como siempre. Gracias a vos, Hugo, y un gran cariño, Belén. Chao. Por supuesto, hasta luego. Pasamos a la economía.